realmente es una mejor referencia, de acuerdo a la tabla de medicina legal, de algo que sea más o menos proporcional. Y eso tiene que ver con casos como el de Lady Guillén. ¿Se acuerdan de Lady Guillén? Que es una ahora conductora de televisión. Bueno, cuando su pareja la agredió y casi le rompe el ojo, todo, ella, por ejemplo, fue un caso que no calificó como lesiones graves, calificó como lesiones leves. A pesar de todo el compromiso que hubo en su ojo y demás, no llegó a los 30 días. Entonces, en la barrera de los 30 días era demasiado para hacer que un delito de lesiones pase de leve a grave, por eso se ha bajado a 20. Ahora, se ha señalado que ahora es un agravante del feminicidio cuando hay presencia de niñas y niños. Ya no solo cuando son niñas y niños al cuidado de la víctima, sino cualquier niña o niño. ¿Por qué? Porque cada vez más hay casos de feminicidio como los de Evi Ágreda o como los de Juana Mendoza, en donde a los agresores no les importa nada. Juana Mendoza estaba vendiendo su pollo broster en Cajamarca y había un montón de niños, hijos de ella, pero también había niños X, y al tipo no le importó nada quemarla delante de todos, porque en el fondo lo que a ese señor no le importa es poner en peligro a esos niños. Eso en teoría debería ser un caso de concurso de delitos. Pero claro, concurso de delitos, ustedes saben que en nuestro país te aplican la pena más grave y en verdad es como si no pasara nada. En cambio, cuando tú lo pones como un agravante, entra a considerarse ese injusto adicional que tú creas, ese peligro que creas dentro del tipo penal de feminicidio. Y esa es la razón por la que se considera que cualquier presencia de niños agrava el delito de feminicidio cuando ellos y ellas están expuestos, ¿no?, a ser agredidos, y no solo cuando son hijos e hijas de las víctimas. Otra cosa que se ha cambiado es que se ha corregido la definición de familia. Si ustedes saben, en la ley 3036-4 la definición de familia es bastante amplia, y sin embargo, en términos penales la definición de familia no era tan amplia. Por eso es que ahora se ha cambiado y el término de familia en la ley penal es la misma que la familia de la ley 3036-4. Salud. Y no era igual, no estaban exactamente iguales. No se habían incluido, por ejemplo, a cónyuges, convivientes, quienes habían procreado hijos en común no estaban, y ahora sí están. Otra cosa es que se señala ahora específicamente que los delitos de lesiones afectan la integridad física y o mental. Porque antes solo se hablaba de integridad y salud, pero claro, todo el mundo siempre entiende salud como salud física y había poco énfasis a la dimensión mental de la salud. Entonces se ha hecho esa precisión para que quede claro a qué nos referimos. Y esta es una de las más importantes, la del borracho. ¿Qué pasa cuando alguien comete el delito en estado de ebriedad? Tradicionalmente nosotros hemos señalado que eso era atenuante. Eso está en el artículo 20 y tú decías atenuante. Pero la verdad es que en nuestro país hay gente que toma sabiendo lo que el trago les hace. No es como el actio liberi in causa, que es una figura penal en la que tú tomas para cometer el delito. No. Lo que hay gente que toma aunque sabe que eso va a hacer que se vuelva un instrumento de peligro para los demás. No sé si me dejo entender. Y acá opera como en el delito de lesiones culposas. ¿Por qué te sancionamos más cuando manejas borracho? ¿Por qué? Porque sabiendo lo que puedes causar, lo haces. ¿Se entiende la idea? Bueno, en este caso es lo mismo. Es el mismo razonamiento. Tú sabes, la gente sabe cómo se pone cuando toma. La gente lo sabe. Y aún así sigues tomando. Y no te importa el descontrol que el alcohol trae a tu vida. Por eso es que es un agravante. Y eso es importante porque, claro, según la teoría penal, estar alcoholizado es un atenuante. Eso dice la norma penal. Y es correcto. En general es así porque no estás en uso de tus facultades. Pero ¿qué pasa cuando, como sucede con el alcoholismo en nuestro país, la gente en realidad no necesariamente llega al punto del alcoholismo como enfermedad, pero sí toma porque le da la gana de tomar? Y toma a conciencia de lo que eso le va a hacer. Porque hay una relación directa entre alcohol y violencia. El consumo de alcohol dispara, no es la causa de la violencia, pero dispara las cifras de violencia.
Entonces sí creo que es importante pensar en esto porque la mayoría, cuando se reporta, estaba borracho, la idea de que eso me va a librar de responsabilidad. Y más bien ahora la idea es, no, si tú admites haber estado borracho, eso debería ser un agravante. Y es más, si no te lo aplican como agravante, al menos que no te atenúen la pena. O sea, al menos que se aplique bien lo que sería un similar al acto libre in causa. Es decir, que no te atenúen. Por último, que te traten pues como una persona que estaba en uso de sus facultades cuando decidió tomar. ¿Qué es lo que cuenta en los delitos de tránsito? En tránsito yo sanciono a la persona que toma alcohol por el peligro que eso ocasiona, ¿no? Lo que le llaman los llamados delitos de peligro. En este caso funciona una lógica semejante. La lógica semejante es esta: la gente toma sabiendo lo que el alcohol le hace y cómo se pone. Como dicen, ¿para qué me invitan tragos si saben cómo me pongo? ¿No hay una frase así? ¿No he escuchado? Sí. Ya, porque dice, la gente me invita trago y sabe cómo me pongo, pero en el fondo yo también me tomo el trago a pesar de que sé cómo me pongo. Entonces, creo que eso es importante porque es pasar de un atenuante a un agravante. Hay muchas personas, no está exento de discusión, que algunos piensan que es demasiado, que es irte al otro extremo, que mejor hubiera sido regular el acto liber in causa, ¿no? Hay mucha polémica, pero creo que hay que entender el sentido, porque bueno, si en un determinado caso se considera que es demasiado el agravante, por lo menos que no se considere como un atenuante. O sea, que no sea esto automático de borracho, menos pena. Borracho, menos pena. Porque creo que eso sí es un pensamiento que hay que corregir. Sí. Disculpe, ¿y esta agravante, eso de tomar el alcohol, tiene que ser de larga data o se puede dar ocasionalmente, por ejemplo, no? El agravante aquí es que cuando tú has cometido el delito, estabas alcoholizado o en drogas. Eso significa, así sea por primera vez, un evento único, o así sea en cualquier momento, si en ese momento tú estabas alcoholizado. ¿Cuál es la prueba? Igual que en los accidentes de tránsito, dosaje etílico, o sea, prueba de sangre o la boquilla, que es la menos exacta, ¿no? Para ver cuánto de alcohol en la sangre ha tenido esta persona para que se le considere agravante. Entonces, aquí, nuevamente, el tema es los casos como este: llegó borracho, su mujer le echó a la cama y la golpeó. Porque la verdad es que de esos casos tenemos crónicos un montón y termina siendo, bueno, pobrecito estaba borracho. Entonces la lógica es cambiar ese chip del pobrecito estaba borracho a que se haga responsable de su borrachera, ¿no? O sea, que la persona, así como en los accidentes de tránsito les pedimos que se haga responsable del uso del alcohol, en casos de violencia la idea también es hágase responsable, y no va a ser un atenuante más, es hágase responsable de lo que el alcohol le hace a su vida, ¿no? Porque la mayoría de gente no es que golpea cuando se toma por primera vez, ¿no? La mayoría de gente suele saber qué es lo que pasa cuando toma alcohol, ¿no? Hay borrachos tranquilos que se quedan dormidos en la esquina, ¿no? Pero también hay de los borrachos violentos, y ya cada quien sabe cómo reacciona al trago. Otro cambio es el tema de la pena en el feminicidio. Ha subido la pena en el feminicidio contra lo que dice el acuerdo plenario de la Corte Suprema. El delito de feminicidio es un delito pluriofensivo, y es un delito pluriofensivo en la medida de que afecta no solo la vida de las mujeres, sino por su condición de tales, es decir, como expresión de discriminación sexual. Es eso lo que hace el plus de la antijuricidad en el delito de feminicidio, y por eso ahora el feminicidio tiene una pena mayor a la del parricidio. ¿Cuál es la justificación? El plus de antijuricidad que hay en matar a alguien por su condición de discriminación. Y eso nos lleva a la siguiente ley, que es la reforma integral en delitos sexuales, que está vigente desde agosto del año pasado. En la reforma integral de delitos sexuales también, lo más importante es que se cambia el tema del consentimiento. El consentimiento es ahora lo que define la violación, no la fuerza ni la grave amenaza. Ejemplo, y es un consentimiento libre. Ejemplo, viene alguien y te dice: si tú no te dejas violar, yo no te voy a dejar tranquila y te vas a acordar de mí toda tu vida.
eso en teoría es grave amenaza, ¿no? Pero la persona, imagínese que no pone ninguna resistencia. Cierra sus ojos, trata de desapegarse de su cuerpo y permite que la violen para no sufrir más. Cierra sus ojos y se desconecta. Les pregunto, ¿violencia o no violencia? ¿Violencia? No. ¿Violencia? No. Violencia no, violencia es fuerza física. ¿Qué ha habido? Grave amenaza, ¿no es cierto? Pero claro, el gran problema es cómo la pruebas la grave amenaza, ¿no? Entonces, claro, ahora la valla se ha puesto ya no en que tienes que probar no solo que es amenaza y que es grave, o sea, que te dijo que te iba a destripar y alguien te dirá que, pero eso en verdad no es tan grave, ¿no? Ahora el estándar es si no consentiste. Cualquier relación sexual no consentida. Ahora, ¿siempre es un tema a probar? Por supuesto que desde luego que siempre es un tema a probar. Pero la definición del delito no es si te pegaron, violencia, o si te amenazaron. Sino, si en algún determinado momento tú dijiste no, y la persona se zurró en tu no y te violó. ¿Se entiende la idea? Es decir, ha cambiado la definición del delito. El delito antes se configuraba por el elemento típico